Carlos Solero presenta Letras en la Tormenta. ¿Te gusta Nati, como brillante? como lo dice Nati? Muy cálida la voz, una voz Pero Bueno. la grabamos mejor. Buen día, mucho Carlos. mejor que la mía. Buenos días, otra Buen vez. día. Hoy vamos a hablar de Juan José Saer. Hubo una pequeña confusión en el Facebook. Creían que íbamos a hablar de Gabriel Celaya. Inclusive algunos le atribuyeron el poema de Celaya, ese brillante poema de Celaya, Ajá. que decía maldigo a los poetas que bla, bla, Ajá. a Roque Dalton, de quien hablaremos otro día, Ese, pero en el mes de mayo. Bien. Qué bueno. Anunciamos las próximas columnas de Temerariamente. La semana que viene vamos a hablar de Gabriel Celaya, un poeta vasco, realmente muy, muy interesante. Paco Ibáñez va a ser quien interprete el tema ese de la poesía cargada de futuro. Y Que luego, ha tenido muchas versiones. También Serrat. Sí, vos me has dicho Serrat que Serrat joven hizo algo, ¿no? cantó ese mismo tema. bueno, Sí. es muy importante porque reivindicar a Celaya en el franquismo era realmente una bofetada al caudillo por la gracia de Dios y la madre que lo parió, como decía mi bisabuelo y mi abuelo. Y además, después hablaremos el día 29 de Alberto Giraldo, o sea, en vísperas del 1 de mayo, y de la huelga que será o no será. Sí, va a ser, pero el 30. Bien. Va a ser Por eso. el 30. Y vamos a hablar también de la novela Germinal de Emile Zola, que tiene directa relación con el mundo del trabajo y el movimiento obrero. Bien. Hoy vamos a hablar de un escritor nacido en Serovino, provincia de Santa Fe, en 1937, conocido como Juan José Saer o Saer. Realmente nosotros no, como no sabemos árabe, ni mucho menos la lengua que sale en Siria, lo nombramos como Saer. Saer nace en 1937, como decimos, en Serovino, provincia de Santa Fe, y va a comenzar el abordaje de la literatura siendo muy joven, tras de la poesía, publicando en 1954 algunos poemas aislados en el periódico El Litoral de Santa Fe, al que a su vez ingresa como periodista en 1956. Esto va a ser muy importante en su vida, porque ese año también se abre una etapa de intensas vinculaciones intelectuales, por un lado con el club universitario de esa ciudad, y por otro lado con la generación de escritores que nuclea el grupo llamado Adverbio, entre quienes estaban Hugo Gola, José Luis Vittori, que tenía que ver con el diario, la familia fundadora del diario Litoral de Santa Fe, y Hugo Mandón. Hugo Gola era lector de Rilke, Giuseppe Ungaretti y Rimbaud. Y los últimos, o sea, nos referimos a Mandón y a Vittori y Hugo Gola, los tres últimos, lo presentan a Juan Elio Ortiz. Esto lo va a poner en contacto a Saer con un mundo realmente interesante que va a marcar su vida y su obra. Porque Saer va a comenzar a dirigir un suplemento cultural en el diario El Litoral de Santa Fe, en el cual participa, entre otros, Hugo Gola, como nombramos ya, Ajá. Juan Gelman, y que la historia es un tanto truculenta, ¿no? El diario Litoral de Santa Fe fue fundado por Vittori y Riobó Caputo. Uno era radical y el otro era libertario. Y los dos fallecen muy tempranamente, y entonces queda a cargo otro Vittori, que no es el José Luis este que estamos nombrando, que lo cita a Saer y le dice: muchachos, Saer y a Gola, esta es una ciudad mediocre, refiriéndose a Santa Fe capital. Por lo tanto tiene un diario mediocre, que es el Litoral. Por lo tanto no puede tener un suplemento cultural que sea mejor que el diario. Bajen el nivel. A lo cual Saer se va a la escuela del Instituto de Cine, Escuela de Cine del Instituto de la Universidad Nacional del Litoral, con Fernando Birri, y allí va a elaborar guiones cinematográficos. Además, en buena medida, la literatura de Saer es bastante cinematográfica. Tiene un estilo narrativo que está por fuera del boom de los años 60, Sí, sí. absolutamente ajeno. Sus influencias literarias son como en Juan Carlos Bonetti y William Faulkner, por ejemplo, y esto es bastante notorio. En cuanto a que, si bien, como bien dice Saer en un libro que recomiendo, porque se consigue, que publicó la editorial Mansalva, en su colección Campo Real, son entrevistas, conversaciones que compila Martín Prieto, escritor y ensayista local, Sí, sí. y que se llama Una forma más real que la del mundo. Vale la pena leer allí las entrevistas para ir viendo a Saer con el paso de los años, cómo va cambiando su perspectiva, y algunas cosas que son invariantes. Él en 1968, junto con otro amigo, pide una beca para ir a estudiar a Francia,
en la Alianza Francesa, que es la sede cultural, digamos, de Embajada de Francia en Santa Fe, y resulta que le sale la beca a los dos. Y su amigo no quiere ir, entonces le dice, bueno, si vos no vas, yo tampoco voy. O sea que no hubo un exilio que tuviera que ver con razones políticas. Sí, en 1969 ya Saer decide no volver de Francia y va a permanecer allí hasta su muerte, que acá es en la ciudad de París, en el año 2005, cuando tenía 67 años de un cáncer de pulmón, ¿no? Bueno, hablando de la obra de Saer. Saer ha cultivado, yo diría, casi todos los géneros salvo el teatro, porque originariamente aparecen cuentos y novelas, pero después también van comenzando a aparecer los ensayos, ¿no? Y uno particularmente recomendable, que es El río sin orillas, que es un análisis del río Paraná, de alguna manera. O sea, en Saer tenemos que el paisaje habla a través, por ejemplo, del limonero real, o que habla a través de los personajes del lugar donde Saer tuvo como residencia varios lugares. Nació en Cerodino, allí pasó su infancia, afortunadamente ha sido recuperada por el gobierno de la provincia de Santa Fe, la casa de Saer, para que sea un centro de investigaciones, un museo y demás, con objetos personales del autor. Allí es donde está el limonero real, al que le hace referencia, que hay una hermosa foto donde ve uno un armazón de máquina de coser, donde él le pone una tabla, y es donde escribió su primera novela, que es Responso. Responso es la segunda. La primera novela de Saer se llama La Vuelta Completa. A veces hay ciertas confusiones porque hay reediciones de esas novelas. Y entonces, no correcciones, o sea, son nuevas ediciones que se van haciendo. Por ejemplo, el valiente Boris Skivakov publica en 1981 la selección capítulo El limonero real de Saer en la Biblioteca Argentina Fundamental. Y todas las obras de Saer son recomendables. Ahora, nosotros queremos marcar de alguna forma qué correlación hay entre tres novelas que son sustancias. Después hablar de los cuentos y del cine, que me parece que completaríamos la idea. La Vuelta Completa es donde Saer expone, casi como hace Juan Carlos Bonetti en El Astillero, lo que va a ser su universo literario. Como dijimos, Saer va a vivir primero en Cerodino, luego en la ciudad de Santa Fe, luego viene a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Rosario, la carrera de Letras, y luego él se va a instalar en Colastiné. Hasta su exilio del 69, que ya lo pasa en París del 68, se instala en Colastiné. Cada uno de estos lugares era una especie de centro de reunión que tenía que ver con los asados que compartía, las interminables partidas de truco y de póker, ambas las dos, que aparecen los personajes de Saer, sobre todo Carlos Tomatis, que es su figura principal, en casi todos los relatos de Saer aparece, y el matemático, que él inventa estos personajes, y uno que es muy cómico porque se llama Pichón Garay López, que es la oveja negra de una familia encumbrada, familia patricia santafesina, que es protagonista de la novela La Ocasión, que gana el premio Nadal. El estilo de Saer es un estilo que va variando con los años, pero que está ubicado dentro de lo que se llamaría realismo literario. De todas maneras tiene matices psicológicos, con lo cual algunos le llaman a eso, en esta etapa de críticos posmodernos, hiperrealismo. O sea, en las novelas de Saer o los cuentos de Saer hay poca acción, hay mucha descripción detallada de paisajes, como quien ha vivido en el río, ¿no? Ahí, sí, pero también es capaz zona de describir con conocimiento de causa cómo es un garito, por ejemplo. Y acá es donde viene la cuestión que nos interesa marcar. Es un escritor político, indudablemente. Es un escritor con un compromiso social explícito, siempre está del lado de los desposeídos, de los perdedores. Y como decía, La Vuelta Completa inicia una trilogía que se va a completar con la novela Glosa. Y ahora vamos a ir dando los años y vamos a ver que no es casualidad, sino causalidad cómo se desarrollan las cosas. La Glosa es de 1986, Lo Imborrable es de 1992, y tenemos que Responso es la novela en la cual Saer con mayor claridad da sus opiniones políticas. Porque el personaje es alguien que trabajó como periodista y que forma parte del sindicato antes de 1955. Y que después de 1955 cae en desgracia y ahí entra en un derrotero, digamos, fatal.
hay dos cosas que están presentes siempre, además del río, como bien decías vos, ese paisaje. Exactamente, en Saer hay algunas novelas y relatos que van relatos cortos, que van directamente al mundo urbano, que es la ciudad de Santa Fe capital. Ese es el ámbito de la ciudad de Santa Fe capital en los años 60. Podemos decir entre el 60 y el 69, que justamente la maravillosa foto que ilustra este libro que decía, compilado por Martín Prieto, de entrevistas, lo muestra a Juan José Saer. Lástima que no podemos aquí mostrarlo esto, pero está en la peatonal San Martín, que no era peatonal, y justamente en una galería que tiene un sistema de rejas que muestra que es típica de los años 60. Podemos decir que son los años más felices de la vida de Saer. La tercera novela es Lo imborrable. Perdón. Vienen, digamos, pero Saer tuvo una militancia política partidaria. Estuvo cercano al Partido Comunista en algún momento. Ajá. Pero es una persona de un pensamiento tan libre como lo era Gastón Gori, como lo era Juan L. Ortiz, que lo mantiene al margen de cualquier dictamen partidario. Claro. O sea, no podíamos decir si fue afiliado, era afín a todo un movimiento que se da cultural a comienzos de los años 60 en Santa Fe. La semana pasada hablamos de Pacurondo, y había una cuestión en Saer que de un antiporteñismo visceral, que quizá no fuera en vano, tenía que ver con la ninguneada. Saer recién en los años 80 va a ser rescatado, por ejemplo, por críticos como Osvaldo Quiroga, claro, o como Beatriz Arlo, que con las diferencias que podamos tener, rescata a Saer, o Cristina Mucci, que lo invitó a Los Siete Locos en varias oportunidades. Claro. Digo porque en Beatriz Arlo hay opiniones muy controvertidas en lo político y sobre todo en los últimos tiempos, pero no podemos negar su conocimiento de literatura. Y Ricardo Piglia, en un libro excelente, que son clases que da Ricardo Piglia, como casi todo lo de Piglia es de muy buena calidad, lo ubica en las tres vanguardias. ¿Cuáles serían las tres vanguardias para Piglia? Agarrémonos de la gramilla. Rodolfo Walsh, Manuel Puig y Juan José Saer. O sea, él está marcando aquí, no que Saer establezca un canon, porque justamente Saer, en una de las entrevistas que le hacen Tiempo Argentino en 1985, Matilde Sánchez, dice, pero vos no tenés dos libros iguales. Dijo Saer, de ninguna manera, no tengo dos libros iguales porque me parece terrible. Dice, bueno, pero ¿y qué lenguaje sería el que maneja tus personajes? ¿El del litoral santafesino? Dice, no, yo descreo de los nacionalismos. Me parece tremendo. Y acá viene era un hombre de afirmaciones, cuando se refería a los políticos, muy contundente. Digamos que era más condescendiente con la cuestión literaria que con la cuestión política. Digo porque Río sin orilla, que está escrito en los 90, describe el menemismo de manera un tanto soterrada, hiperbólica, pero como una de las grandes tragedias argentinas, ¿no? Y en el caso de esto que estamos hablando, del lenguaje que se maneja, que bueno, ya que está Norma aquí, que trabaja tanto el tema del lenguaje y lo trabaja también, Saer dice algo que es letra gruesa, ¿no? Dice, bueno, cuando empezamos con que el carácter de los emblemáticos de los ingleses, de que los italianos son gritones, dice, y algunas otras cosas así, que los vascos son testarudos, dice, terminamos la cámara de gas. Directamente, ese es el camino que nos queda como humanidad. Y en el caso de Saer, digamos, a ver, creo que es muy interesante porque su obra abarca, por ejemplo, libros de cuentos que han sido llevados, algunos cuentos han sido llevados al cine, La Zona en 1960. Fijémonos que la poesía y la narrativa corta va a ser previa a las grandes novelas de Saer. Palo y Hueso, 1965, colección de cuentos. Unidad de Lugar, 1967. La Mayor, 1976. Lugar, 2000. Estos son todos cuentos. Y los cuentos completos que publicó en su momento Saiz Barral en el año 2001. Y queda una antología que circuló por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, que se llama A Medio Borrar, que es de 2017, o sea, es póstuma, ¿no es cierto?, 2 años después de la muerte de Saer. En cuanto a qué fue al cine, bueno, se llevó Palo y Hueso, de 1968, dirigida por Nicolás Sarquís, está basada en el cuento homónimo de Saer, y el guión lo hacen juntos. Las novelas Nadie, Nada, Nunca, que la va a dirigir Raúl Beseiro. Cicatrices, Patricio Coll, en el año 2001. Tres Corazones, Jorge Sergio Renán, basada en el cuento El Taximetrista.
que según algunos conocedores del tema, dicen que no ha sido muy feliz la adaptación, ¿no? Sobre todo porque dicen que el taximetrista lo hace Pablo Rago, que, bueno, es un buen actor, pero que quizá no daba con el personaje tan rústico. Porque otro lugar que tiene que ver con el lugar, el sitio donde se desarrollan las novelas de Saer, es la terminal de colectivos de la ciudad de Santa Fe, tan particular, por cierto, por los frescos que tiene, y los bodegones que la rodean. Entonces, eso tiene mucho también que ver con que los personajes frecuentan, hasta se puede hacer un mapa, y se hizo de hecho un mapa de la ciudad de Santa Fe, y había una especie de itinerario de Saer, que arrancaba en Celodino, y seguía por la ciudad de Santa Fe, recorriendo los lugares donde Saer estuvo y donde estaban los personajes de Saer. Luego también el Limonero Real, la hizo Gustavo Fontán, basada en la novela que decíamos antes. Una película del 2016. Como decimos, la invitación a leer a Saer, bueno, es inmediata. Creo que los relatos, si tuviéramos que sugerir para alguien que nunca lo leyó, comenzar por los relatos, puede ir ubicándonos. Ahora hay una cosa paradójica, ¿no? Para ir cerrando. Saer, en sus cuentos completos, en la nota introductoria, él los ordenó desde los más nuevos hacia los más viejos. Esto es algo muy llamativo, quizá no sigue el orden cronológico, y la cuestión del tiempo, y el tiempo como variable permanente, el tiempo interno de cada uno de los personajes, el tiempo de lo que ocurre en lo social y demás, es muy importante, y hasta se siente la tira en tiempo, como diría Antonio Machado en la obra de Saer. Yo creo que quería contar una anécdota también, de la que uno se enteró hace poco, pero bueno, en algún momento hubo una reunión de intelectuales, por llamarlo así, escritoras y escritores predominantemente porteños en la ciudad de Paraná, y se armó un gran escándalo que fue lo que lo llevó a Saer a las páginas nacionales, digamos, de los diarios, no por su obra literaria, sino por lo que le dijo, ¿no? Le dijo a Marta Lynch, más precisamente. Dice, no, ustedes son unos burros, dice, acá el único que hace literatura, dice, los únicos que hacen literatura importante son Macedonio Fernández, tanto en vida, ¿no? Raúl González Tuñón, de quien algún día vamos a hablar, y el poeta Juan L. Ortiz. Dice, ¿quién es Juan L. Ortiz? Dice, bueno, directamente no podemos seguir hablando, me levanto y me voy. Dice, ustedes están enfermos de porteñismo, le dijo. Así que bueno, invitamos a leer a Saer. Yo creo que realmente nos vamos a encontrar, no es una lectura fácil, y sí, para cerrar quería decir esto. La vuelta completa presenta a los personajes, y luego hay otras dos novelas, Glosa y Lo Imborrable, que si vemos cronológicamente llevan 20 años de escritura una con otra. Es decir, tenemos un Saer que describe los años 60, un Saer que describe ya 1980 en Argentina, y un Saer que muestra la postdictadura. Y ahí está el título de Lo Imborrable. En todos los casos, bueno, sobre todo en los últimos dos casos, en Glosa y Lo Imborrable, los personajes evocan cómo fueron aquellos momentos en los que compartían la vida con las desaparecidas y desaparecidos. Por eso digo, Saer fue parte de la resistencia, apoyando a las madres de Plaza de Mayo, a la abuela de Plaza de Mayo, junto con Julio Cortázar, junto con Osvaldo Soriano, junto con Osvaldo Bayer, y esto hay que decirlo, junto con Leonardo Sisner. Digo porque en realidad no es un autor que sea explícitamente político. Aunque toda la literatura es política. Pero sí es una persona de opiniones contundentes. Y recomiendo también, y acá vino otra paradoja, y con esto sí cerramos. El arte de narrar se llama el libro de poesía. Porque cree que en todos los casos las escritoras y los escritores tienen una poética. Más que cualquier otra cosa, tienen una poética. Y esa poética fundante puede ser lo que lleva a Miguel de Cervantes, que tiene una obra tan prolífica, a construir el Quijote. Y en este caso, bueno, si nosotros tomamos desde la vuelta completa hasta la mayor, que la última novela, la grande, la última novela de Saer es la grande, hay toda una línea de continuidad, no solamente por los personajes, sino por un estilo que es inconfundible e incomparable al margen de cualquier canon. Vos sabés que mientras te escuchaba, hay un grupo de la universidad que ha hecho un proyecto, creo que es en extensión, de la obra de Saer.
Sí, muy importante. Los vamos a invitar para que Por supuesto. vengan y cuenten un poco. Además ellos todo van a eso. saber mucho más que yo. Yo soy un lector que vengo a comentar libros. No, Ninguna no, otra cosa. Vos sos mucho más. Y hay una No te convocatoria. hagas, Bueno, no primero te lugar ser hagas. humano. ¿Viste, Vamos a hablar Norma, claro. cómo son, no? No quiero dejar de nombrar a quien aparece en la dedicatoria de la primera novela de Saer, que fue muy importante. Dos personas. Por un lado, el profesor Nicolás Rosa, Ajá, a quien no claro. tuve la suerte de conocer. Y por otro lado, Adolfo Prieto, a Ujú. quien sí tuve el gusto de conocer, que era excelente profesor y que va a ser una de las personas que lo va a poner en el tapete. Fíjense que no es casualidad que Saer lo ponga en sus dedicatorias. Claro. Ninguna de las dedicatorias de Saer es gratuita. Aparece su amigo Mario Medina, que es uno de esos entrañables amigos de la ciudad de Santa Fe, y luego de Colastiné. Claro. Yo, otra cosa que me queda... Me gustaría mucho intercambiar Sí, opiniones. sí. Vamos Sobre a todo preguntarle a invitarlas. estas personas. Vamos a invitarlas, Dos cosas fundamentales. El miércoles se presenta Barullo y es, yo diría, una obligación moral estar en Homo Sapiens, en el auditorio Scholar, con Sebastián Riestra, con Perico Pérez y con Horacio Vargas, viendo la nueva revista de Cultura de Rosario. Bien. Creo que esto es interesante porque la Chicago Argentina, aunque la Barcelona Argentina, se están generando cantidad de revistas contraculturales. Quizá en la época de Animal de Furca. no en cualquier momento. No, creo que ese es el gran desafío. Tenemos revistas. Cuando debe ser. Cuando debe ser. Exactamente, no nos olvidemos de lo que fue Crisis en su momento, con Vogelius, con Ujú. Eduardo Galeano, con Juan Gelman, lo que fue el Animal de Furca con la familia Gandolfo, lo que fue la revista La Cachimba. Abren brecha, ¿no? Y como coincido totalmente con mi querida amiga y compañera Norma Valentino, es el momento de hacer barullo, mucho barullo. Hagamos barullo en Rosario, arranquemos el miércoles en Homo Sapiens, cuidemos las instalaciones, pero hagamos barullo. Bien, justo con relación a eso. Sí, Miércoles próximo, o sea, pasado mañana, a las 19 horas, Sarmiento 829, planta alta de la librería Homo Sapiens. Se presenta la revista bien. Barullo. Vos sabés que con relación a eso, vamos a escuchar las palabras de Sebastián Riestra en este momento, hijo de ese impresionante escritor Jorge Riestra, de que vamos a retomar cuestiones este año, sin duda, un escritor impresionante. Y luego de escuchar a Sebastián Riestra, vamos a quedarnos escuchando a otro autor musical, pero también literario, que ha seguido mucho a Saer, como es Jorge van der Mole. Además, que eran Exactamente. casi vecinos, Jorge van der Mole de Andino y nuestro Saer de Cerodino. querido Saer ahí en Además, Cerodino. algo que no dije, la vuelta completa la va a publicar por primera vez la editorial de la Biblioteca Vigil. Así es. Igual que lo publicó Jorge Riestra, ¿no? Ujú. Principio y fin. Sí, Exactamente. sí. Es que Gran la labor literaria, biblioteca... no es una cuestión de localismo. Yo creo que esto No. tiene que ver con que indudablemente había un equipo que seleccionaba con mucha prolijidad por las publicaciones que realizaba. Sin duda, sin duda. Bueno, y en febrero leíamos la noticia de que la comuna de Cerodino hizo de la Casa de Saber un centro cultural. Claro. Así Así es, que Nati. quien Así es. quiera ir también puede conocer. Exactamente. Escuchamos a Sebastián Riestra, nuestro querido y respetado amigo Y vecino. y vecino de acá, de Tablada. Vive en la tablada. Así es. Hola, soy Sebastián Riestra. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación a participar. Hay mucho cariño por este medio y por la gente que lo hace, mucho y justificado, porque son tipos que dan la pelea que hay que dar en esta sociedad cada vez más desigual e insolidaria. Nosotros, es decir, Horacio Vargas, Perico Pérez y yo, en el rol de directores, y un vasto equipo de colaboradores de gran talento, queremos dar una pelea parecida a través de Barullo, la revista cultural que acaba de aparecer y que ya está en los kioscos de la ciudad, y que presentamos este miércoles a las 19:30 en Homo Sapiens con la compañía de Pablo Feldman y Fernandita Blasco. Les cuento brevemente de qué se trata Barullo. En Rosario, el ruido de la cultura, ese es nuestro lema.
Y eso es lo que somos, es lo que queremos hacer. Una revista cultural donde los géneros y las generaciones se reúnan con la bandera central de la ética y la calidad. Los géneros son géneros periodísticos. Van a encontrar reportaje, crónica, columna, opinión. Y sobre todo, eso que estamos planteando como premisa de trabajo central: libertad, placer, alegría de escribir. Bueno, gente, quedan convocados a la presentación. Les dejo un abrazo muy grande y les cuento que entre las cosas que nos guían y que me guían mucho a mí personalmente, está el viejo y querido ejemplo de La Vigil. En el editorial de la revista se recuerda aquel libro maravilloso que se llamó Rosario, esa ciudad. Les dejo un abrazo. ¿Qué más de decir? Todo lo que estábamos diciendo lo sintetizó, pero perfectamente, nuestro querido Sebastián Riestra, que nos ha hecho llegar esto. Vamos a escuchar ahora a Van der Mole, justamente, Sí, por supuesto. como cerrando, porque, a ver, también, ustedes vieron que hay autores que uno dice, voy a leer esto, ¿con qué música puedo leer este libro? Bueno, Van der Mole hace este tema que se llama justamente El Limonero Real, que le dedica, digamos, a la hermosa obra de Saer. Búscanos en Instagram y Facebook. Somos Radioteca. No sé si me conoces, de la calle, del barrio tal vez, o tal vez de ningún lugar, de la esquina de Sarmiento y San Juan, esperando el 132, te conozco. Hace muy pocos días, un hermoso trabajo de la gente de Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras elaboraron como un mapa hiperconcentrado de la propiedad de los medios de comunicación y, por supuesto, la anulación y flexibilización de las normas y regulaciones para garantizar un marco legal que de alguna manera le impusiera límites y garantice la multiplicidad de voces. Todo esto fue presentado, digamos, y donde claramente se mostraba la concentración y el verdadero poder detrás de las empresas de medios que de alguna manera provocan todos los días esto que hay una autora que lo trabaja fuertemente como la colonización de la subjetividad, ¿no? El informe sobre los alcances y contenidos de esta investigación estuvo a cargo de Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, docente e investigador del CONICET, Gerardo Aranguren, editor web de Tiempo Argentino, Nube Álvarez, coordinadora regional del proyecto, Agustín Espada, de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, y la periodista Marianela Bocanegra. El análisis legal de la investigación y sus indicadores fue realizado por el abogado docente Damián Loretti, un doctor en Ciencias de la Información, junto a Diego de Charras, alguien que hace añares viene trabajando este tema y es director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y Luis Lozano, docente e investigador de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Si uno más o menos rápidamente hace alguna navegación por las distintas entradas del informe, sobre todo qué es lo que va a anotar, digamos, el grupo Clarín como gigante del mercado argentino, la posición que consolidó fuertemente, por supuesto, con este gobierno que tenemos actualmente. Ese mapa mediático ubica, digamos, a Clarín a la cabeza con la captura del 25,28 de las audiencias, 6
6,84 en radio, 10,62 en televisión y 7,80 en diarios. Seguido, de lejos, por el Grupo América, con un 7,25%, 2,27 en radio, 4,09 en televisión y 0,89 en diarios, y la estadounidense Viacom Telefe Argentina, con un 7,10%. El cuarto lugar le corresponde al Grupo Índalo con 6,62, 5,12 en radio, 1,5 por televisión, secundado por la fusión entre la española Prisa y la mexicana Albavisión con el 6,21%. Después viene la cordobesa Cadena 3 con un 2,16%, y el estatal Sistema Federal de Medios y Contenidos con el 1,65%. Bueno, parte de todo esto que vino luego de la destrucción de lo que significaba el AFCA y lo que ahora está llevando a cabo el ENACOM, que en realidad, y esto lo podemos decir con absoluta claridad, desde las radios comunitarias lo que viene siendo es una destrucción sistemática sin ningún tipo de apoyo a las mismas, y que ENACOM solamente está fortaleciendo los vínculos, las formas en las que se llevan a cabo las regulaciones de las grandes empresas. Usted se preguntará, todos nos podemos preguntar, ¿y de la comunicación qué? ¿Y de la información qué? Bueno, justamente se trata de eso, de que eso no exista y que sí esté a mano grandes empresas que hacen sus enormes negocios y que son los que construyen estas subjetividades colonizadas que después llevan a que hagamos cosas que decimos, pero ¿por qué terminamos diciendo, repitiendo lo que otros dicen si ni siquiera estamos firmemente enterados de lo que es? Un dato no menor. El diario La Nación publicó un informe en el cual muestra cómo mientras se está recortando a distintas áreas del gobierno, se aumentó en un 37%, a un 37% del total del presupuesto para el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Esto no es un dato menor, porque tiene que ver con todas estas cuestiones que son internas de ellos, pero que repercuten en lo que hacemos cuando estamos viendo, no es novedad, tampoco es una gran novedad, pero de los periodistas que son directamente voceros de los servicios de inteligencia. Cuando estamos en la universidad, muchas veces le digo a los más jóvenes militantes que cuando notemos ese clima enrarecido, sabemos más o menos de dónde viene. Clima enrarecido le entiendo a cuando la cosa viene todos contra todos, todos los estudiantes contra todos los estudiantes, los docentes contra los estudiantes, los estudiantes contra los docentes, contra los mal llamados no docentes y todo lo demás, ¿no? Digo esto porque sabemos que siempre, como se dice vulgarmente, ellos venden carne podrida. Pero no es solo la fake news, la carne podrida, sino esta posibilidad de existencia de medios alternativos como este y tantos otros que son importantes. Vimos con mucha bronca cómo están tratando de algo que colonizar, copar los clubes de barrio, los señores estos que están gobernando, y que yo espero que echaron el escarmiento, como decía un personaje que no me resulta simpático, pero que espero que saquen a patadas a esta gente del lugar donde solamente van como quien va a un acuario. Así es. A ver variedades exóticas, porque nada tienen que ver con eso. Sí, sí. Ellos tienen sus espacios, tienen el Jockey Club, tienen el Club de Señor de Pelota, el Club de Golf, bueno, que se queden en esos lugares, ¿no? El Club de Barrio los defenderemos como una trinchera. Así es. Y con alegría, como diría Benedetti. Y para eso es necesario dar posiciones claras. Digo, a ver, hace 4 años en esas elecciones que hubo allá en 2015, mucha gente terminó diciendo, bueno, qué sé yo, y quiero un cambio por esto, por aquello, o quiero tener confianza en otros que van a llegar porque no necesitan robar, porque ya son ricos y tantas cosas. Los clubes de barrio de acá, lo digo con
a ver, con dolor. El sábado a la noche acá un club de barrio conocido organizaba una fiesta y fuimos a esa fiesta porque era para apoyarlos porque tenían deudas que pagar y esto y aquello, y nos parecía que era parte de lo que como organización que está en el barrio tenía que hacer. Cuando llegamos, veo yo, lo primero que veo es, hace 17 años que estamos acá en el barrio, conocemos casi a toda la gente, y cuando veo muchas caras y ropa del centro, digo, esto me huele mal. Veo en ese momento que antes de empezar a recibir a la gente, estaban armando 2 banners de Roy López que no lo voy a nombrar, y que estaba parándose por ahí una rubia como la de Luca Proda sería. Estaba misógina planteándose alguien que pasó por todos los partidos, me estoy refiriendo a Daniela, la que supo subir de la mano de alguien que fue rector también en la Universidad Nacional de Rosario, y bueno, y ahí estaba hablándole, y yo creo que en esas cosas hace un tiempo alguien pudo haber sido ingenuo. Hoy, no. Si seguís apoyando alguna de esas cosas, sos cómplice. Y bueno, obviamente me retiré, no estuve ahí, etcétera, etcétera. No puedo seguir contando lo que pasó, pero digo, está bueno, y ahí rescato mucho el valor de esta mujer que ahí en Deliot. Sí, en el barrio de Eliot. Claro. En el barrio de Eliot fueron a hacer... Deliot, como dicen. Deliot, sí, fueron a hacer, digamos, un spot publicitario llevando al ministro nacional, llevando... Iba Frigerio y Corral. Exacto. Bueno, el y salió que y antes, aspirante a alcalde, al Lord Mayor de la ciudad, estaba haciendo un spot publicitario el sábado en el Parque Urquiza, pero estaba cuasi solo, como loco malo, en la zona de lo que era el bar, que está pegado al anfiteatro. O sea, ese era el lugar donde estaba haciendo el spot, porque, curado de espanto con lo que le pasó a Corral, claro. Indudablemente va rodeado de... Está todo preparado, o sea, sabemos que es un montaje, es un montaje vil. Yo voy a decir algo que corre por mi absoluta cuenta. María Eva Duarte no necesitaba hacer esto, ¿no? Digo, por ejemplo, claro. No lo necesitaba hacer Raúl Alfonsín, Arturo Ilia, Néstor Kirchner, y mucha otra gente más respetable, Alfredo Palacio, ¿no? No necesitaba, el profesor Alfredo Bravo, gente que circulaba por la calle, Moner Sanz, me hago cargo, el juez Ramos Padilla, y estos señores no solo el montaje, ¿con qué dinero lo hacen? Con el que nosotros mismos pagamos, porque la dieta se la estamos pagando nosotros a ese concejal. Hay pequeños... ¿Qué no quiere hacer la cabeza? Yo creo que ese es el grave problema, ¿no? Digna esa mujer que en barrio digna mujer que dijo, a mí no me paga nadie. Cosa que me parece que hacía falta. Para jugar con las palabras, digna, indignada. Totalmente. Y son esos pequeños ejemplos que vienen del campo de lo que surge de la ciudadanía, que a mí me importa rescatar. La otra vez pasaba uno de estos hombres también por una ruta después de las inundaciones que hubo en Buenos Aires, y un intendente en un riacho que había ahí con un bote que tiraron, y quisieron filmar como que estaban participando, ayudando a los inundados ahí, en una cosa absolutamente montada. Este hombre pasó, se bajó, filmó y desenmascaró todo eso. Digo, estos son los ejemplos de lo que, del tipo de democracia en todo caso que vale, ¿no? Lo otro es todo mentira. Nunca debemos olvidar, y me hago cargo, que esta democracia fue parida en Malvinas. Sí. Con la derrota a manos del Imperio Británico. Digo, porque en realidad no es que estemos descubriendo la pólvora. No. Creo que también tiene vigencia el señor Noam Chomsky tan interesante, se llama Ilusiones Necesarias, ¿no? No, yo quiero recordar algo, para no autoflagelarnos y nada de esto. Yo creo en los aprendizajes sociales, creo que, pero también recuerdo algo, digamos, cuando vos decís ya no hay inocentes, primero,
que dos cosas. Una es que todas estas cosas, digamos, la elección del 2015 a mí me demostró la profunda ignorancia cívica de gran parte de nuestro pueblo. De gran parte, no de todos. Fíjate vos que es como 50 y 50. Sí, sí. Porque el balotaje, y esto es lo que quería recordar, terminó 51 y pico a 49 y pico, digamos. Sí, no sí. es que todo el mundo fue atrás. Sí. Y eso fue hábilmente después borrado por el sector triunfante en el balotaje, fue hábilmente borrado. Sí, Pero cuando fueron las elecciones del 2017, o sea, el triunfo, el 40%, y yo le digo, guardan, lean bien la encuesta, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Por qué te digo esto? Y no en términos políticos, izquierda a derecha, sino de un lado para el otro. Quiere decir, el 40, quiere decir que hay un 60% que no lo vota ni mamado. Claro. Y después dieron, si vos te fijas hoy cómo dan las encuestas, tiene más de un 60 que está en contra. Ujú. Casi el 70. O sea que tampoco, yo, perdón, voy a decir un término muy coloquial, les digo a veces en discusiones así sobre política, no nos comamos el amague. Ujú. Porque, ¿qué amague? Estos triunfaron, todos están con nosotros. No están todos con vos, Y la prueba fue esa vecina de Deliot. Muy Y bien. hay otros que sí están. Carlitos, hay un libro, el libro verde de Gaddafi, que bueno, ya nos vamos a un extremo, habla todo eso de lo que Norma dice, el tema de la gente que elige, no elige y demás, que siempre contando todo, al fin y al cabo nunca hay gente representada por Claro. por lo que vota, entre comillas. No, y Estaría es bien, bueno es bien traerlo. interesante cómo terminó Gaddafi, ¿no? Sí, con eso te digo, Digo, bastante extremista, del pero el libro no, ese- pero sumamente interesante. Porque Sí, sí, sí. El Más libro interesante verde, que cómo terminó Gaddafi sería mirar el proceso entero. Hasta el día cómo de está hoy. en el presente. Hasta el día en de medio hoy. de una guerra ¿Qué civil. significó? Sin decir que Gaddafi No, el sea un derrocamiento héroe era ni un el villano. asesinato de Gaddafi. Pero es un asesinato, sí. Pero ¿qué significó la desaparición de Gaddafi? Sí, sí, sí. Para esa sociedad. Terrible. No, Sí, y el gran sí. negocio de que sea una guerra civil la que hay en Libia. Tiene que ver con las cuestiones étnicas, con una serie de cuestiones. Es que además, el otro día una mujer muy enojada, afrodescendiente, dijo, ¿alguna vez se podrán referir a África en términos que no sean despectivos? Claro. Para hablar de la pobreza, La de la feminización. miseria, claro, de la feminización de la pobreza. Digo porque en realidad es como si África fuera solo tragedia. ¿Y la tragedia quién la generó? Pensemos por ahí, ¿no? Claro. Una cosa poco simpática. Las tribus de negros que cazaban negros para vendérselo a los belgas, a los holandeses y demás. Porque además esos países ahora quedan bien parados, ¿no? Son políticamente correctos, no aceptan al padre de la reina porque fue parte de la dictadura militar argentina y demás. Pero pensemos lo que ha sido Holanda como imperio, lo que ha sido Bélgica, Bueno, el yo veo- Congo y todo pero lo demás. el ¿no? príncipe Bernardo fundó Bilderberg. Investiguen lo que es Bilderberg y después hablamos. Ah, bueno. Sí, sí. Un día podría hablar de Bilderberg. ¿no? No. No, digo, sería No soy interesante. experta, pero tengo No, bueno, pero es información que es interesante porque hay cosas que se dan por sabida. El consenso de Washington o el tratado de Bretton Woods que da origen al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Y son cosas que creo, humildemente, la función docente o didáctica de la radio, de poner al alcance esa información. Hay una vieja anécdota que todavía trae a colación, de un interno en una colonia de Diamante, una colonia psiquiátrica, que le preguntó a la doctora Beatriz Corno, que era mi psicoanalista y especialista en psicosis, doctora, escúcheme una cosa, ¿cuántos lomos tiene la vaca? Dice, bueno, 2 lomos, uno de cada lado. ¿Y cómo a mí nunca me toca? Ninguno. ¿Qué tenía que ver con que el capitán, interventor de la colonia, un médico capitán, interventor de la colonia, comía el lomo todos los días? Los dos. Los dos. Bueno, este es el problema cuando uno invita. Ya son muchos. Esto es una mini representación de la Facultad de Ciencia Política en una radio. Y no se quiere largar el micrófono. Así que muchas gracias. Mañana nos volvemos a encontrar. Gracias, Nati. Por favor. Ha sido una maravilla
que hayas Voy a retornado. traerles regalos. Me voy a pasear a Capilla del Monte esta semana. Qué así que bien. El lunes Muy que bien. viene voy a traer regalos. Bueno, vos sabés que cuando vayas... Cuidado con la ciudad de Erx, ahí, que está bajo el Uritorco. Y se Cuando conecta vayas... con la laguna del Pescado de Victoria, una cosa extraordinaria. Capilla del Monte es otra de los municipios que se acaba de sacar de encima ayer los intendentes de Cambiemos. Hasta mañana. Hasta siempre. Radioteca, la revista semanal del barrio.